Muy buenas noches. Es un gusto poder darles la bienvenida a este evento y lo hago a nombre de nuestro director general, doctor Manuel Herrera Cetina, y a nombre de nuestra directora académica, maestra Irene Herrera, a quienes envían, un fraternal saludo a nuestros invitados y a quienes nos acompañan en esta transmisión en las redes del Centro Universitario República de México. En lo personal, esta noche es un gusto para mí que podamos realizar este foro que hemos denominado las relaciones públicas y su papel en la construcción de redes de colaboración para la reactivación económica, y que además tengamos el privilegio de que nos acompañen distinguidos panelistas como el licenciado en Administración de Empresas Guillermo Mendicuti Loría y la licenciada en Mercadotecnia Beatriz Ortiz Rouco, a quienes saludo y agradezco por acompañarnos. Por supuesto, siempre es un privilegio saludar para quienes fuimos sus alumnos, especialmente a la maestra Adriana Martín Sauma, quien moderará este foro. Tema aparte, la obvia afectación a la salud y la integridad de las personas como elemento prioritario. Esta pandemia ha venido a plantear grandes retos para la economía y que pone a prueba diferentes mecanismos e instrumentos de cooperación para conseguir reactivar la actividad productiva y comercial de manera conjunta, colaborativa y equitativa. Sin duda, para nuestros alumnos en diversas disciplinas, especialmente en asignaturas como las relaciones públicas, la publicidad, mercadotecnia, administración y gestión empresarial, escuchar estas opiniones será de gran relevancia para poder ampliar su perspectiva en lo que se refiere a su futuro profesional. Mencionado lo anterior, quiero ceder el micrófono a nuestra moderadora, quien se encargará de dar mayor contexto sobre nuestros invitados y conducir este foro. Maestra Adriana, puede comenzar. Muchas gracias, maestro Mauricio. Gracias también al doctor Manuel, a la maestra Irene por siempre traernos a través de las diversas escuelas estos eventos que generan mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy, que son las relaciones públicas, la creación de vínculos y el fortalecimiento a través de ellos. Ya nos lo adelantaba el maestro Mauricio, a quien también es un gusto haber tenido como alumno y hoy como coordinador y también como maestro. Tenemos el día de hoy a dos grandes líderes desde su generosidad de acceder, de siempre ser esto a lo que yo llamo las personas del cómo sí, ¿no? A pesar de pandemia, a pesar de distancia, a pesar de tantas cosas que nos complican hoy por hoy, ser personas del cómo sí, cómo buscar la vía, cómo generar acuerdos, cómo generar vínculos y cómo generar crecimiento, no solo para aquellos proyectos o sueños que encabezan, sino también para el de quienes lo acompañan y para el de nuestra sociedad. Y bueno, para entrar un poquito en materia, les voy a presentar un poquito a cada uno de ellos. Está con nosotros, bienvenida, Beatriz Ortiz. Bea Ortiz es presidenta actualmente de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes de Coparmex y consejera de Coparmex Mérida. Es una entusiasta voluntaria del ecosistema emprendedor. Es amante de los deportes en equipo, congruente y directa para tomar decisiones, centrada en la mejora continua, en el crecimiento profesional y personal, defensora de los derechos individuales, creyente de que el conocimiento debe ser compartido para que crezcamos como país, para un México para todos, que sea mejor para todos. Desde temprana edad desempeñó trabajos en áreas como ventas, compras, contabilidad, costos, administración, entre otros. Hoy en día, Bea trabaja para desarrollar, empoderar y crecer el ecosistema emprendedor para llevar el talento local y regional a niveles internacionales y a niveles también nacionales y llevar el nombre, en alto el nombre de Yucatán, perdón. Bea tiene 31 años, además ha trabajado en diversas empresas como Botanas y Frituras del Sureste La Lupita, Única FM en España, en una emisora de radio, así también es dueña de un sueño que hoy está materializado que se llama Canvas Print, y también nos platicará un poco de esto. Es parte de la red de familias empresarias,
revista digital de crecimiento empresarial, y bueno, muchísimo más, que a sus 31 años nos demuestra que se puede ser productivo desde muy joven y hacerlo todos los días y hacerlo muy bien. Bea, bienvenida. Así también les presento a Guillermo Mendicuti Loría. Seguramente muchos relacionan el nombre y el rostro de Guillermo con algo que nos encanta, que es los trompos, pero les voy a contar un poquito de él. Guillermo es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Mérida, escuela que lo ha reconocido como egresado distinguido. Es también egresado del programa de perfeccionamiento AD2 por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, y certificado como consejero empresarial por el IGOME. Es expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, es decir, la CANIRAC, del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán y de la Fundación del Empresariado Yucateco AC, la FEYAC. Actualmente es consejero de Alianzas por la Responsabilidad Social en México, la Cámara de Comercio de Mérida, el Centro Empresarial Turístico, el Patronato del Centro Histórico de Mérida, el Consejo Nacional Agropecuario, el Consejo de Asuntos Económicos de la Arquidiócesis de Yucatán y la Asociación Nacional de Establecimientos TIF. Es también presidente del Consejo de Administración de la Unión de Créditos del Sureste, vicepresidente de Democracia y Participación Social de la CONCANACO y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Empresa del Consejo Coordinador Empresarial Nacional. Es recipiendario del Premio a la Filantropía otorgado por la Universidad Anáhuac Mayab y fundador, ya decíamos, de la cadena de restaurantes Trompos y otras empresas agroindustriales. Hace un ratito tenía yo el gusto de platicar con el maestro Mauricio, que hoy nos acompaña y que además coordina y ha hecho posible este evento. Y recordábamos que hace unos días platicábamos de la construcción de este evento y él me decía, oye, Adriana, y pensemos en gente que además de la parte del éxito empresarial, sea en sí misma ejemplo de cómo construir estos lazos de trabajo, de cómo aportar a la sociedad, de cómo generar relaciones públicas que fortalezcan su entorno. Y los mercadólogos nos entenderán muy bien cuando hablamos del top of mind. El top of mind es esto que cuando te dicen, oye, ¿quién se te ocurre que sea un buenazo para esto? Viene a la cabeza inmediatamente, ¿no? Y estos dos nombres vinieron a la mente inmediatamente, pero no solo eso, grata es la sorpresa que además nos reitera su siempre voluntad de colaborar y su disposición a aportar, que automáticamente cuando se les comentó, los dos dijeron, primero a Mauricio, que no tenían el gusto de conocerlo, mucho gusto y cuenta conmigo, ¿no? Entonces es de verdad y les agradecemos. Por ahí al rato les contaré además un poquito unas anécdotas de ellos, pero eso me lo guardo para el rato. Les voy a dejar con ellos y primero que nada les platico cómo lo vamos a hacer el día de hoy. Voy a darles, señores panelistas, señorita panelista, algunas preguntas, contestaremos Bea, posteriormente Guillermo, y después de estas primeras preguntas, nos iremos a preguntas. Estas son 3 preguntas y después nos iremos a preguntas individuales para Bea e individuales para Guillermo. Y por supuesto, le pedimos a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, a quienes saludamos con mucho gusto a la comunidad universitaria y estudiantil de República de México y de IESI, y también a quienes nos acompañan desde otros lados, que si tienen preguntitas nos las regalen por ahí en los comentarios para poder incluir sus preguntas. Entonces, si les parece bien, empiezo con la primera pregunta. Empezamos el cuestionario de hoy. Y esto es, ¿cuáles son los principales desafíos que la contingencia sanitaria ha traído para la iniciativa privada, las empresas, y cómo a través de las relaciones públicas podemos generar una vía para la creación de nuevas oportunidades? Bea, vamos contigo. Muchas gracias, Adriana, excelente. De más tu presentación, creo que me echaste muchas flores por ahí, pero pues aquí estamos a la orden para sumar, y muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, yo creo que, creo que desafíos fueron muchísimos, creo que muchos de los cuales algunos empresarios pudimos haber
y coincidido, ¿no? O sea, a lo mejor tiempos, cómo organizarnos y tal, ¿no? Pero yo creo que uno de los principales desafíos que enfrentamos o que enfrentaron todos los empresarios desde mi punto de vista es creo que tuvimos que aprender a organizarnos. Y ojo, no me refiero a que no estuviéramos organizados o que no supieras cómo suceden las cosas, cómo se hacen o cómo llevarlas a cabo, ¿no? Creo que tuvimos que aprender a organizarnos bien. Digo, a este tema de, por ejemplo, si había mucha gente en una oficina, entonces tendrías que coordinarte y a lo mejor unos iban una semana y la siguiente semana iban otras personas. Entonces, a esto me refiero con el tema de organizarnos y, por supuesto, en la medida que buscamos nuevas formas de organizarnos, adaptarnos a estas nuevas formas y estos nuevos mecanismos. Por ejemplo, hoy en día estamos en una videollamada y cuando en la cabeza se nos hubiera ocurrido que podríamos tener este tipo de acercamientos o este tipo de charlas o pláticas súper amenas, a lo mejor y cada quien desde su casa con sana distancia, pero creo que podemos seguir construyendo, ¿no? Y pasó lo mismo con las empresas. Creo que si bien sabíamos que existían otras formas de llevar a cabo el negocio, de crecer y de continuar para que las cosas no se vieran afectadas, creo que algo de lo que a lo mejor pecábamos de inocentes, por decirlo de alguna manera, es que esto lo veíamos muy lejano. Entonces, a lo mejor y en otros países veíamos que era súper común tomar a lo mejor una clase, una maestría, una licenciatura virtual, de modo virtual, y hoy en día hasta una reunión, una cita de negocios la tomas por alguna plataforma, por una videollamada, o a lo mejor por teléfono, ¿no? Otra cosa que creo que sí lo considero un desafío, pero creo que también es algo que nos ayudó y que nos enseñó como empresarios. He tenido la oportunidad de platicar con algunos empresarios jóvenes, en su mayoría, y justo ellos me decían que a pesar de que sienten que a lo mejor trabajan más, en resumen no es que trabajen más horas, sino que sienten que son más productivos al hacerlo a lo mejor a distancia, porque tus tiempos los vuelves un poquito eficiente, ¿no? Digo, sí era un tema de desafío tal vez al inicio, pero creo que hoy en día lo podemos, o lo dominamos un poquito más, no somos expertos, pero lo dominamos un poquito mejor y creo que eso nos ayuda a construir, ¿no? Y pues el tema de las relaciones públicas, a mí sí me gustaría nada más como dejar ahí el dato, y creo que a lo mejor muchas veces malamente se cree que las relaciones públicas son una persona o es la persona que a lo mejor cae bien con todos o que se lleva con todos o que es el bonachón, el que te va a ayudar siempre, ¿no? Pero creo que algo que aprendimos debido a esta pandemia o derivado de esta pandemia es que las relaciones públicas son todas esas pequeñas acciones que vamos haciendo para buscar ya sea el bien común, para buscar a lo mejor que se cierre una venta o a lo mejor generar un espacio, o por qué no, también activar otras formas de hacer negocios, ¿no? Me acuerdo muy bien que ahorita tenemos con Gustavo Guillermo aquí, que él nos podrá contar un poquito más, pero sé que ellos implementaron una nueva forma, una estrategia de venta que a lo mejor no tenían antes de pandemia y que vieron que sí se puede, ¿no? Que yo soy súper fan, por cierto, de eso. Entonces de repente paso por ahí y ya me sigo derecho, pero creo que esto es justo lo que, digo, que en resumen nos puede haber dejado la pandemia. Si bien fueron muchísimos desafíos y a lo mejor teníamos mucha incertidumbre al inicio, pero creo que con la marcha vamos aprendiendo, ¿no? Y justo este tema de las relaciones públicas, creo que es eso que ya nos enseñó y que ya aprendimos que es un match o que es un todo, ¿no? No es una sola persona, entendemos que es todo el equipo y todas las acciones que se llevan a cabo para generar un bien común. Muchas gracias, Bea. Dices muchísimas cosas ciertas y me quedo con algo de lo que dices resumiéndolo en una frase. El futuro nos alcanzó con esta pandemia y nos hemos adaptado de muchas maneras. Muchas gracias. Guillermo, vamos contigo. Maestra Adriano, muy buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir este foro con Bea. Y por supuesto, a las autoridades del colegio y a los alumnos que nos están escuchando. Hace un año, cuando esto inició, desde el sector privado, les puedo compartir que ese fue el tener navegamos con mucho tiempo, varios meses, 6 meses, 7 meses, con una incertidumbre total
incertidumbre que se ha ido despejando conforme fue avanzando la pandemia, conforme se fue desarrollando, pero en realidad tuvimos un problema muy fuerte de incertidumbre. Esto es lo que marcó para nosotros desde el sector empresarial el tema de la pandemia. Una incertidumbre que se fue, como decía Beatriz, resolviendo conforme se pudo dar respuesta a través de los hábitos de consumo que se estaban demandando durante la pandemia. Vimos negocios transformándose, vimos oficinas habilitando su trabajo a distancia, vimos a empresas como las nuestras abriendo sistemas de solo delivery como los Trompos to Go, a lo que tuvimos que migrar 6 de nuestras unidades por el tema de los restaurantes cerrados. Y principalmente esto fue el gran desafío, el dar certeza a la organización. Y el tema de las relaciones públicas juega un papel fundamental. Digo juega porque no solo lo jugó al inicio de la pandemia, lo ha jugado siempre y hoy sigue siendo un papel totalmente relevante. Estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando conocen a alguien que ahora en pandemia se puso a vender algo. Se puso a vender un panes, se puso a vender joyería, se puso a vender manualidades que fabricaban. ¿Y a quién se los vendes? Inicias normalmente con una red de relaciones. Entonces, el tamaño de tu mercado en pandemia para estos emprendedores de pandemia estaba circunscrito a su capacidad instalada de relaciones públicas. Es decir, el tamaño de tu mercado era el tamaño de tus relaciones públicas en tema de los emprendedores. Para las empresas que están bajo otra estructura, el triangular información de primera mano con autoridades, con organismos empresariales como en el que participa Beatriz a nivel nacional, Coparmex, o un servidor en el Consejo Coordinador Empresarial Nacional, tener información de primera mano nos lleva a tener ventajas competitivas en el negocio. Y hasta acá me gustaría dejar mi participación, esperando poder generar una apertura en las siguientes preguntas. Te agradezco mucho por ponernos este ejemplo tan claro y tan tangible, ¿no? De esto de cómo las relaciones van en función de lo que has trabajado, que al final va con esto que decía Bea, ¿no? No es lo de un día, es esta constancia en tus relaciones lo que te genera tanto en el tema monetario como en el éxito de esto que emprendes. Y esto nos lleva también a la segunda pregunta. Normalmente, cuando pensamos en relaciones públicas, pensamos en nuestro cliente, ¿no? En esto tan conocido del cliente es primero y el cliente tiene la razón y muchas de estas cosas. Pero, ¿qué otros públicos debemos de atender y por qué debemos atenderlos? Bea, vamos contigo. Yo creo que, digo, también el tema de los clientes no los podemos dejar a un lado, ¿no? Pero creo que también otros públicos que debemos de atender es, digo, por ejemplo, si estamos en un emprendimiento o trabajando en una empresa o donde sea, creo que algo que tenemos que cuidar son mucho nuestros proveedores, porque al final de cuentas, si no los tenemos a ellos, por muy bueno que esté nuestro producto, si no tenemos una materia prima, una relación buena con nuestros proveedores, híjole, va a ser un poquito complicado que esa buena calidad o eso que te caracteriza a ti y a tu producto, la gente lo pueda seguir disfrutando, ¿no? Creo que otra que cuidar también es el equipo de trabajo, que si bien ahorita por pandemia, como bien nos comentaba Guillermo en su momento, a lo mejor y tuvimos que adaptarnos a las formas de trabajar, a cómo trabajar, a lo mejor en tiempos, a lo mejor y desafortunadamente algunos negocios tuvieron que cerrar y pues bueno, el equipo de trabajo se reduce o volvemos a empezar desde cero, que me tocó conocer varios empresarios también que les tocó cerrar puertas, esperarse un tiempo y luego volver a iniciar
desde cero, pero creo que algo que no podemos dejar atrás es nuestro equipo de trabajo, porque al final de cuentas ellos son nuestras manos y nuestros guías para ayudarnos a crecer y a seguir desarrollando el producto o el servicio, ¿no? Y otra que también mencionaba ya hace un momentito, yo creo que la relación de los amigos, que para todo este tema de emprendimiento, como bien nos mencionaban hace un momento, son pues nuestros primeros clientes, son las personas que sin pedirnos nada a cambio van a confiar en lo que les digamos, ¿no? O sea, a lo mejor les vamos a llegar y les vamos a decir que les vamos a vender una pluma que es mágica y que les va a ayudar, digo, sin mentiras, ¿no? Pero a lo mejor si tienes un producto que es buenísimo y que crees que les puede ayudar, creo que van a ser los primeros en decir, sí, apuesto por ti, apuesto por lo que me estás diciendo, porque te creo y porque confío en ti como persona, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy padre que no debemos dejar a un lado, independientemente de que tengamos a los clientes que también tenemos que cuidar mucho, pero creo que también hay otros públicos que debemos de cuidar de relaciones públicas. Muchas gracias, Bea. Guillermo, ¿qué nos dices al respecto? Vaya, pensar que las relaciones públicas es pensar en clientes es un error. Es un error. Las relaciones públicas son en 360 grados. Es decir, con todos los grupos de interés que tiene una persona o que tiene una empresa. En este caso, en una empresa, pensar en grupos de interés, estamos hablando, por supuesto, de los clientes, que no son menos importantes que los proveedores, la cadena de valor, que tiene que ver también los colaboradores de una empresa y, por supuesto, la comunidad o el nicho comunitario en donde participa en una empresa. Es muy importante la relación de los clientes, ahí no quiero abundar, pues porque está la conveniencia económica del funcionamiento de la empresa. Esa como que si no la cuidas no vendes. Y es muy fácil de entender. Pero, por ejemplo, en el caso de los proveedores, hablemos hoy en pandemia de los negocios que tuvieron problemas de suministros o que tuvieron problemas de ventas. Mucho tuvo que ver la relación y el historial que tienen con sus proveedores para que les hayan mantenido crédito, para que les hayan mantenido suministro. Para nosotros fue súper grato encontrarse con proveedores que nos hablaban y me decían, Guillermo, sabemos que los restaurantes tienen problemas, pero yo en los supermercados estoy vendiendo muy bien mi producto. Así que tú puedes pedir lo que quieras y después de la pandemia platicamos. Esto es un nivel de confianza que solo se da cuando las relaciones públicas con este grupo es importante y es maduro. Por supuesto, ni qué decir con los colaboradores que tuvieron un impacto importante, no solamente en sus vidas económicas a través de la empresa, sino a través de la incertidumbre y los problemas de salud que tuvieron que enfrentar y siguen enfrentando muchos de ellos. Y la relación de la empresa con la comunidad. ¿Dónde está la empresa y cómo participa en la comunidad en tiempos, ahora sí que de pandemia o de adversidad? Podemos encontrar mucha diferencia entre el apoyo que te puede dar la comunidad con la que estás vinculada o de plano dejar ver quién eres como empresa o como empresario. Muchas gracias, Guillermo, y coincido totalmente con ustedes y me encanta esto que dices de la relación 360, ¿no? No podemos dejar de ver hacia alguno de nuestros públicos y cuidar estos públicos internos porque si no el relojito no camina, ¿no? Y también yo creo que nos ha permitido toda esta situación reflexionar sobre la valía de estas relaciones y la valía de ayudarnos entre todos, ¿no? Esta pandemia nos ha dejado grandes lecciones de solidaridad y esta solidaridad se da generalmente donde hay un vínculo fuerte a pesar de las circunstancias. Muchas gracias a ambos y nos vamos con la tercera pregunta general que dice, bien dicen que los momentos de crisis son una oportunidad para medirnos, de probarnos y de afianzarnos. ¿Cómo se le hace en un
proceso tan largo como ha sido esta contingencia sanitaria para motivar a nuestro equipo, para estimular a nuestro cliente, para colaborar con la autoridad y darle certeza a nuestros aliados estratégicos. ¿Qué lecciones les deja la pandemia? Bea, vamos contigo. Híjole, mira, yo creo que la principal lección que me dejó la pandemia es uno, creo que aprendí a tener un poquito más de paciencia y ahora sí puse muy en práctica el tema de ser muy analítica, de ver para dónde se están moviendo las cosas y también aprendí a no hacer de menos a lo mejor algún producto, un servicio, por ejemplo, me pasó en Canvas, a no dudar de que algún producto puede tener potencial y simplemente a lo mejor por decidir o por no dedicarle el tiempo que le debíamos de dedicar, lo dejamos ahí en stand-by y no le dábamos continuidad. Pero yo creo que al final de cuentas creo que es una suma de muchas acciones y creo que sí nos dejó un cambio de 360 grados, aprendimos muchísimas cosas, pero creo que sí valdría la pena, yo creo que seguir aprendiendo y seguir construyendo de esta pandemia que yo creo que a todos nos ha dejado muchísimos cambios. Y en cuanto al equipo de trabajo, fíjate que lo que buscamos era a lo mejor, y si te dicen algún incentivo, piensas a lo mejor solo en la parte, de momento a lo mejor piensas solo en la parte económica, ¿no? Pero creo que hay muchos otros tipos de incentivos para el equipo de trabajo, que si bien a algunos les tocó salir a trabajar en época de pandemia y que no era nada sencillo, pues podríamos topar, por ejemplo, a lo mejor no tenían forma de trasladarse de su hogar al lugar de trabajo. Entonces nosotros sí activamos algún tipo de iniciativas o sí se les hizo algún tipo de apoyos, ¿no? A lo mejor en transportes, a lo mejor en comidas, a lo mejor en tiempos, o cosas que pudimos ahí seguir construyendo, ¿no? Pero pues, yo si quieres ahí la dejo para cederle también el micro a don Guillermo. Muchas gracias, Bea. Yo creo que mucho de lo que dices es así, ¿no? Y cuando hacemos un esfuerzo de ayudar, los esfuerzos se notan y los esfuerzos también retribuyen y generan reciprocidad. Guillermo, vamos contigo. Pues vaya que siempre se dice que tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Entonces, la noticia que tenemos para este y el próximo año es que tenemos muchísimas oportunidades, ¿no? Habría que verlo desde esa perspectiva. Aquí quisiera hacer una pequeña reflexión, maestra, porque bien dice que cuando aprietas un limón, obtienes jugo de limón, y si aprietas una naranja, obtienes jugo de naranja. Parece muy obvio esto, pero la vida nos ha apretado a muchos, a la gran mayoría, esta crisis de salud mundial nos ha apretado. Entonces, cuando nos apretan, ¿jugo de qué damos? Y hago esta reflexión porque no es lo que empieces a hacer en pandemia. Me parece súper oportuno que los formados, los jóvenes que se están hoy en estudios universitarios, se entienda que lo que obtienes en pandemia es un resultado de la trayectoria que vienes trazando de tu vida y de tu gestión empresarial. Y partiendo de eso puedes tomar estrategias que te permiten sobrellevar un tiempo de pandemia o un tiempo de crisis. Los empresarios que no estaban llevando una vida de congruencia o empresas que habían sido congruentes fueron bastante más vulnerables durante la pandemia. Entonces, sí es un proceso largo el que estamos viviendo, por supuesto que es un proceso largo. Y si lo particularizamos a lo que nos preguntaba respecto a cómo motivar a nuestro equipo de trabajo, cómo estimular a nuestro cliente, cómo interactuar con la autoridad, no se inicia en pandemia, se inicia antes. Se inicia desde que emprendes, se inicia desde que te empiezas a formar, porque eso se llama congruencia. No reaccionas o sobrereaccionas en una situación extraordinaria, sino que es tu actuar
templado, el que te mantiene en un momento de crisis. En nuestro caso, el acompañar a nuestros colaboradores durante la pandemia fue una estrategia y una obligación de nuestra parte, porque pues no solamente tienen una crisis económica, como platicábamos hace un momento, también se enferman, también tienen familia que se enferma, también tienen vecinos que se enferman o amigos que se enferman, tienen problemas sociales, tienen incertidumbre, como también tienen las demás personas. Es decir, esas crisis personales que se pueden volver crisis colectivas a la hora de trabajar en equipo y que luego cómo le transmites a un cliente que viene también estresado, a un cliente que también viene con temor a contagio, a consumir. Esto solamente es un trabajo que desde un inicio es congruencia. Entonces, si una lección nos ha dejado la pandemia, es que la congruencia y la responsabilidad con nuestros grupos de interés son rentables. Muchas gracias, Guillermo. Resumo esto que nos comparten, Bea, Guillermo, en una frase que me viene a la mente que dice que la belleza es como la gimnasia. Mientras más la practicas, más fácil se te hace, ¿no? Y esto tiene que ver con las relaciones y tiene que ver con la disciplina y tiene que ver con los buenos hábitos y con las buenas prácticas dentro de una empresa y cómo estas prácticas las traducimos con nuestro personal y con nuestros proveedores y con la comunidad y con la autoridad y con nuestros clientes. Y antes de pasar a la siguiente etapa, a la etapa de preguntas personalizadas, yo les quiero contar una anécdota. Vamos a empezar con Bea. Y ella nos decía por ahí que siempre hay que ver hacia todos lados y hay que ayudar siempre que podamos. Yo recuerdo una ocasión hace algunos años que seguramente Bea también se acordará, que gracias a ella y a su generosidad y a su apertura, un muy buen amigo mío que hoy es alcalde del municipio de Ticul, cumplió uno de sus sueños por algo que era tan sencillo como abrirnos la puerta con un como sí y ayudarnos. A él le mando un fuerte abrazo y a ti, Bea, pues únicamente es una muestra más de que cuando podemos, si queremos, siempre hay manera de ayudar y eso también son relaciones públicas. Y Bea, vamos contigo. Ahí te voy a atormentar con unas preguntas. Tú has tenido la oportunidad de colaborar con grandes empresas, que ya incluso su propia organización ya estaba ahí cuando tú llegaste. Cuando tú empezaste a trabajar, esta estructura estaba ya armada y posteriormente también has tenido, por otro lado, la oportunidad de empezar tu propio camino con un sueño, con Canvas, desde cero, desde poner la primera piedra, desde estructurar a tu modo y no al modo que ya venía organizado en este negocio propio. ¿Cómo te ha ayudado lo aprendido en el área de relaciones públicas para generarte nuevas oportunidades, tanto en lo establecido como en lo que estaba por establecerse? Sí, mira, yo creo que algo que a mí me dijeron hace muchísimo tiempo y que me lo dijo mi padre, mi señor padre un día, fue que lo único que te va a diferenciar, y lo tengo así súper marcado, y eso que ya tiene unos añitos que me gradué, que lo único que te va a diferenciar de tus compañeros de generación, de la universidad, preparatoria, lo que quieras, es la experiencia que tengas cuando todos empiecen, digo, a lo mejor y a conseguir trabajo o empezar a hacer sus pequeños pininos, ¿no? Y por experiencia, me acuerdo muy bien que siempre me decía, experiencia es todo. Si quieres aprender a patinar, a montar bicicleta, a jugar fútbol, básquetbol, voleibol, lo que tú quieras, pero eso va a sumar a un todo que en el futuro lo vas a entender, ¿no? Y fíjate que hoy en día me doy cuenta de eso. Creo que he tenido la oportunidad de estudiar y de trabajar en varios lugares, inclusive trabajar en negocio que ni siquiera es de la familia. Ahí sí me acuerdo que aprendí muchísimas cosas y me acuerdo que muchas cosas que aprendí del negocio familiar, me acuerdo de manuales, procesos y cosas que hacíamos que yo aprendía, que ya había aprendido con la marcha, que era un poquito más eficiente para los procesos,
me los terminé llevando a la emisora de radio, que me tocó ahí estar aproximadamente año, año y medio. Pero creo que al final todo suma, todo ayuda a construir. Y si bien digo, como igual Guillermo le he escuchado decir y a ti también, que creo que podemos empezar a trabajar desde cero, podemos empezar a hacer muchísimas cosas, pero sí creo que marcamos la diferencia, poco o mucho, la diferencia nosotros la ponemos, el límite lo ponemos nosotros. Y en cuanto a las relaciones públicas, creo que ahí a lo largo de varios trabajos pequeños, chicos, grandes, como me hayan tocado, yo creo que aprendí mucho el arte de conciliar, el arte de trabajar en equipo y de tener mucha paciencia para poder construir a futuro este tema de relaciones públicas, que al final de cuentas te abre un camino muy grande, ya pasados los años tal vez, pero creo que te ayuda a construir y abrir este camino que necesitas. Y pues nada, ¿no? Yo creo que sería más que nada construir y no dejar de aprender y de construir. Muchas gracias, Bea. Como bien dices, todas las piezas son parte del rompecabezas. Hay que ver dónde encajan, que al final las que no son bendición son lección, dicen por ahí. Y te pregunto también, ¿las relaciones públicas te han ayudado a crecer profesional y empresarialmente? ¿Qué dices? ¿Nos cuentas un poquito? Sí, yo creo que sí. Me ha tocado a lo mejor estar en una organización de Ishmael, alguna feria, de participar en muchos voluntariados, yo llamo voluntariados de vida, que mucha gente también por Coparmex de repente me preguntan, oye, es que ¿cuánto te pagan? ¿No? ¿Qué haces en ese trabajo? Y yo creo que lo que suma o lo que me deja es esta satisfacción de seguir construyendo, de seguir aprendiendo de los demás y que me permite sentarme a la mesa, por decirlo de alguna manera, o me permite platicar y aprender de estos grandes empresarios que hoy en día admiro y que todos, por supuesto, también todos admiramos y nos vamos encontrando en el camino. Pero yo creo que sí me ha ayudado a crecer mucho. Justo platicamos hace un momento, ¿no? En la parte de Coparmex, yo creo que la oportunidad que tengo de estar hoy al frente de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes, yo sí lo veo como un gran reto, como una gran maestría de vida más bien, de la cual creo que podemos seguir aprendiendo y estoy segura que la Beatriz que entró hace 2, 3 meses no va a ser la misma Beatriz cuando este ciclo o este proceso termine, ¿no? Muchas gracias, Bea. Y miren que lo voy a decir yo, porque si lo dice Bea parece un poquito sesgado el comercial, pero éntrenle, anímense, éntrenle al mundo empresarial, éntrenle a emprender, construyan sus sueños y ya que los estén construyendo, también acérquense a quien sabe, a otros empresarios. Es una maravilla el mundo empresarial, cómo todos se apoyan entre todos aprenden de todos y bueno, Bea es un ejemplo de eso, al igual que Guillermo. Nos vamos, esta ya me la contestaste un poquito, pero de todos modos para puntualizarla. ¿Consideras importante involucrarse en el ejercicio de crear redes colaborativas con públicas nos ayudan a esto? Sí, desde luego. Yo creo que es una suma de todos, ¿no? Y como bien decías hace un momento, algo que he aprendido es que siempre tenemos a la mano a lo mejor un consejo o a lo mejor te dicen qué les funcionó a ellos, ¿no? O acercarte a estas redes de colaboración. En mi caso me acerqué mucho a Coparmex y me dio la oportunidad de aprender de las personas que a lo mejor ya habían pasado por el proceso que todavía me tocaba a mí vivir como emprendedora o como empresario. Todavía me faltaba un tiempo, unos años más para que yo pueda llegar a ese punto y aprender lo que ellos ya aprendieron. Pero creo que algo padre de estas redes es que te van a ayudar, y creo que es lo más valioso, que te van a ayudar a cortar tu tiempo de emprender o de aprender, que si bien algo que, no lo sé, por decir alguna cosa, algún empresario con el que tú platicas en su momento te puede ayudar, algo que a él le tomó, no lo sé, 5 o 6 años aprender y ver cómo funciona, en una plática de, no lo sé, un desayuno, un café, una hora, media hora, te puede ayudar a despejar muchas dudas, ¿no? Y sobre todo en este mundo que está cambiando constantemente y que no para, ¿no?
cada día nos encontramos con cosas completamente diferentes, pero creo que esas relaciones son las que te ayudan y no porque te quieras ver a lo mejor como abusivo ni nada, ¿no? Justo como decías, creo que todos están ahí, todos están dispuestos a ayudarte y creo que lo principal es que están dispuestos a ayudarte sin interés alguno. Entonces no hay nada más de por medio que la satisfacción de ayudar a alguien, porque ellos saben que en su momento alguien más los ayudó a llegar a donde están. Muchas gracias. Bea, es la diferencia entre remar solo y remar en equipo. Que además tú nos has hablado mucho de esto del equipo y te lo agradecemos porque nos ayuda también a tener esta otra visión, no solo de que se puede, sino de que se puede mucho más cuando trabajamos juntos. Y justo en este sentido te pregunto, hoy ocupas un cargo de mucha responsabilidad a nivel nacional, porque te permite ser la voz de los jóvenes empresarios, pero a su vez hacerlo en un momento atípico, en un momento económico y de coyunturas políticas complicado. ¿Qué le dirías a los jóvenes y a todos los que hoy emprenden en relación a cómo emplear las relaciones públicas a su favor para mantener sus sueños a flote y también para aprovechar este momento de crisis para solidificarse? Yo creo que a lo mejor y suena un poquito trillado o a lo mejor ya lo han escuchado, pero creo que lo principal es anímense. Creo que, y sobre todo si se van a aventar a hacer las cosas, hacerlas bien y tomar muy en cuenta que si vamos a dar nuestra palabra o en el tema de me parece que estamos teniendo unos problemas de conexión con Bea. En unos momentitos recuperaremos la conexión con ella. Y mientras tanto, iniciamos contigo, Guillermo, mi próxima víctima de la tarde de hoy. Te agradezco mucho por ponerte en esta posición, porque ahí nos arrancamos con la primera. Y dice, ¿consideras que las relaciones públicas han sido importantes para generar networking y alianzas comerciales en tu trayectoria empresarial y por qué? Sí, por supuesto. Las relaciones públicas, pues es justamente en la base de cualquier comercio. Igual que en el diálogo, se necesitan dos partes para que exista. En el comercio, en cualquier transacción, se necesitan dos partes. Y es a través de las relaciones públicas que se puede cerrar pues, convenios, tratos. Hoy la pandemia ha modificado un poquito para bien este tema, estas reuniones que son de mucha riqueza. Hoy estoy aprendiendo mucho gracias a estas relaciones públicas, escuchando a Bea, pues sigue siendo aprendizaje. ¿Qué es la base de las relaciones públicas? Cuando estás en modo aprendizaje en una relación pública, empieza a tener el sentido cuando participas en tantos consejos y te tomas pues las lecciones de gente que ha transitado antes que tú diferentes eventos, diferentes crisis. Es el estar conviviendo en un ecosistema de relaciones públicas con empresarios, con gente proactiva, pues allá aplica el famoso de la abuelita, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, sí, las relaciones públicas tienen un impacto en tu formación profesional y, por supuesto, en el efecto que puedan tener tus acciones gracias a las recomendaciones que te pueden dar. Un ejemplo concreto, cuando por expansión de los trompos tuvimos y la saturación de lo que era nuestro centro de procesos, que lo teníamos en la colonia Chuburná, pues vaya, planteamos la posibilidad de construir un centro de procesos
mayor, más grande, con más capacidades, cuidando toda la normativa, etcétera. ¿Qué sucedió? Que al estarlo comentando en grupos de consejeros, en grupos de amigos, no faltó quien me dijera, Guillermo, ¿por qué no ves pensando que tu centro de procesos sea una planta tipo inspección federal, es decir, TIF, y que probablemente tenga capacidades de exportación de productos de valor agregado, que es lo que vas a producir allá? Esto nació de un comentario de un empresario. ¿Qué sucedió? Que hoy tenemos una planta TIF con capacidades de exportación que le provee carne con seguridad alimentaria a la cadena de valor de los hoteles de gran turismo en Quintana Roo, obviamente a nuestros restaurantes. Y esto, junto con el acompañamiento de visitar diferentes plantas y las prácticas de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, solamente pudo haber sido realidad gracias al ecosistema en el que estaba yo trabajando en ese momento. Muchas gracias, Guillermo. Y él nos habla ahorita de algo muy importante, que es la proactividad. Y eso me lleva a recordar cómo conocí a Guillermo, y se los voy a platicar. Hace unos cuantos ayeres tuve la oportunidad de pertenecer a la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex, que estaba en ese entonces bajo la responsabilidad de mi queridísima amiga Lely Romero, que es también tremenda en el mundo empresarial y en esto de generar redes de colaboración. Y en una de las charlas, como bien nos decía Bea, en las que los empresarios nos pasaban por ahí parte de su experiencia y que nos enriquecían a quienes empezábamos a emprender, ahí estuvo Guillermo, ¿no? Y yo les platicaba hace rato a ellos, yo todo tomo notas, ¿no? Y al día de hoy muchos de los consejos que él nos daba son parte de lo que comento con los estudiantes. Y hay uno que no se me olvida, que hace un ratito él nos recordaba, que hay que empezar a trabajar desde que estamos en la carrera, porque si sales y no tienes experiencia, pues, ¿qué hiciste, mano? A partir de que la ley te permitía trabajar. Y él nos decía algo muy cierto, a ver si lo aprendí bien, Guillermo. Se estudia en la universidad y se aprende en el trabajo. ¿Es así? ¿Era así? No. Es, además de una gran maestra, eres una gran alumna, Adriana. Mira que yo siempre le digo a los alumnos que doy clase porque me gusta aprender. Y coincido con lo que nos decía hace un rato Bea, ¿no? Se aprende todo el tiempo, se aprende de todos y de gente tan valiosa que esta reunión habrá tenido tal vez habrá sido hace unos 7 años. Y cuando me decía el maestro Mauricio, oye Adri, alguien que sea muy generoso con lo que comparte y que sea muy fácil de entender, decía Guillermo Mendicuti, ¿no? Porque además vienes de esa cultura de la capacitación, de entrenar a tu personal, de colaborar con ellos para encontrar áreas de oportunidad, y eso se ve en algo como lo que nos dices ahorita, ¿no? De la planta TIF, de cómo ver más allá y generar algo que además resuelva, no solo para ti, sino resuelva también para otros. Y también en este sentido, ahí me lanzo con la segunda que dice, Guillermo siempre ha sido un empresario activo en las organizaciones de la sociedad civil. Es frecuente verte compartiendo tu experiencia con distintos públicos, incluso en pandemia, por ahí ya te vi en 2 o 3 videollamadas o webinars como el del día de hoy, a través de los medios digitales. ¿Consideras que es importante involucrarte en la sociedad civil organizada y por qué? No es importante, es obligatorio. Es obligatorio. Maestra, tenemos que entender que la sociedad funciona con 3 engranajes. Y 3 engranajes, y están obviamente engranados. Y una sociedad que se dice fuerte, una sociedad que se dice próspera, una sociedad que realmente avanza de una manera sostenida, la podemos ver en países nórdicos, europeos. Son sociedades que estos engranes tienen el mismo tamaño, tienen las mismas facultades, tienen las mismas fortalezas. ¿Y cuáles son estos 3 engranes? Está obviamente el gobierno,
como sector público, es el primer engranaje. Está el sector productivo, el que genera valor, o le llaman también la iniciativa privada, las empresas, que son generadoras de valor por naturaleza. Y también está la sociedad civil, que son todas las organizaciones no lucrativas que traen una agenda, pues muchas con un objeto social bien definido. Y aquí le llamamos el tercer sector, y pareciera que el tercer sector suena como algo despectivo, y muchas veces a eso suena y así se le trata, cuando en realidad tiene una riqueza extraordinaria. Pensemos en organizaciones de todas índoles. Hay desde las empresariales, como el Sindicato Patronal de Coparmex, las sectoriales, como puede ser la Cámara de Comercio, la Cámara de Restaurantes, la Cámara de Industriales, pero también hay esas maravillosas organizaciones que tienen un capital social porque saben cómo poner dentro de una economía activa, económicamente hablando, a un joven que nació con dificultades para hablar, para caminar, motrices, o con alguna deficiencia que necesita ser superada, o con una asistencia que necesita ser superada. Y esto aquí en México hace muchísima falta. Es importante involucrarse, por supuesto. Imagínense a un gerente de finanzas que se forma normalmente en los números. Imagínense la riqueza si le pedimos que sea el tesorero de una organización de niños síndromes de Down, o de una asociación con cuidado de jóvenes con cáncer. Ustedes saben la sensibilidad que va a desarrollar un gerente de finanzas estando dentro de esa organización. Ustedes saben qué significa para una organización que está totalmente vertida en la humanidad tener a un profesional de finanzas viéndole la administración de sus obligaciones ante la autoridad hacendaria. Eso es lo maravilloso cuando la empresa participa en el tercer sector. Por eso yo digo que es obligatorio, porque ganamos absolutamente todos cuando hacemos participación. Coincido completamente, Guillermo. Dirían por ahí, tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea estrictamente necesario, diría yo. Ya no solo necesario, sino estrictamente necesario. Y bueno, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué te ha enseñado, por un lado, tu trayectoria profesional, y por otro, la pandemia respecto a las relaciones y a cuidar estas relaciones públicas en tu empresa? Mira, lo hemos comentado un poquito acá. Hoy en pandemia, no todas las noticias han sido malas, por supuesto, porque han habido grandes aprendizajes. Y vaya que uno, bien dicen que en las adversidades conoces a tus verdaderos amigos, ¿no? Y en esta adversidad extraordinaria que nos ha tocado vivir, pues para mí, en lo personal, ha sido oro el encontrar la solidaridad, la subsidiariedad en tantas personas, en tantos clientes, en tanta gente que se mostró y se muestra solidaria entre proveedores, los colaboradores de la empresa, la familia. Esto me parece que es una de las riquezas que nos deja esta ola de adversidad, de dolor que nos ha tocado vivir. Entonces, yo por acá dejaría mi comentario más. Muchas gracias, y coincido siempre incluso en las circunstancias difíciles hay aprendizajes y hay cosas por rescatar. Y con esto cierro con la última pregunta personalizada. Y además hace un rato en lo que platicabas, yo le daba vueltas a esta pregunta. Decía, definitivamente para un empresario crecer su empresa es importante, pero cuando generamos alianzas estratégicas, por atractivas que sean económicamente, ¿qué tanto puede determinar si sí le entramos a la alianza o si sí le entramos a la relación?
la buena relación con el posible aliado estratégico, o incluso si decimos, uy, no, yo aquí sonará muy bonito, timbrará la caja bonito, pero no le veo futuro. ¿Qué dices? Desde luego, por supuesto que sí. Puede ser toda la diferencia. No es las relaciones no es un asunto de dinero. Finalmente, no es un asunto de dinero. Déjenme decirles esto. Participo en instituciones financieras en donde nos toca analizar créditos para empresas. Y puede ser una empresa solvente, puede ser una empresa, económicamente hablando, puede ser una empresa que tenga trayectoria, que tenga conocimientos. Vaya, si tú lees y ves el librito, vas a ver que califica con todos sus indicadores económicos para que le apruebes un crédito. Sin embargo, el accionista principal o la persona que lo representa no goza de un crédito moral pues calificado. Y hay instituciones financieras o que no, de plano no te dan el crédito, o sea, no se asocian contigo, o te lo condicionan casi para que les digas que no, porque te ponen las tasas más caras o te ponen muchas más garantías. Y todo eso se debe a las relaciones. Por todo lo contrario, encontrarte en pandemia, un caso personal, con un banco que venga y te dice, ¿qué necesitas? Liquidez. Ok, ¿qué tienes? Restaurantes cerrados. Ok, ¿cuánto necesitas? Tantos millones. Perfecto. ¿Qué me ofreces? No tengo garantías. Te lo damos. O sea, eso, pues solamente es, como decía yo al principio de la charla, un resultado de una trayectoria. Y esto es también el resultado de una suma de buenas alianzas, porque vivimos a veces sin querer, a veces sin entender o aceptar que es así, haciendo alianzas. Haces alianzas con quien vas a estudiar una materia, haces alianzas con el trabajo de equipo que vas a entregar a una maestra o a un maestro en la escuela. Haces alianzas con quien juegas fútbol o algún otro deporte y vas creando alianzas y es una vida de alianzas. Por supuesto que las buenas relaciones son determinantes para cerrar un negocio o para hacer crecer el tuyo. Muchas gracias, Guillermo. Y me hacías pensar en cuántas veces no nos ha pasado a muchos, y esto es algo que platico con los alumnos. Cuando te dicen, oye, recomiéndame un chavo que esté saliendo, que sea responsable, pues por supuesto que te vienen a la mente los responsables y también al que dices, uy, no, por aquí no me meto, ¿no? Porque al final nuestra imagen tiene que ver con esto que decías hace rato, esta visión 360 grados de las relaciones públicas, pero también esta proyección 360 grados. O sea, saber que es importante cómo nos proyectamos en la vida personal y en la vida profesional y en la vida que tiene que ver con voluntariados y en todos nuestros aspectos. Al final somos seres integrales y cerrando esto que decías, Margaret Walker decía, los buenos amigos y las buenas personas te llevarán donde el dinero no va y las relaciones públicas son gratis, pero muy, muy redituables cuando se hacen con ética y cuando se hacen en esta relación ganar-ganar. Y bueno, ya no te voy a atormentar yo, Bea, ya no te voy a atormentar yo tampoco por un ratito, porque quienes nos acompañan esta noche tienen algunas preguntas que les voy a compartir, unas para cada uno. Por ahí nos dice Lupita, yo creo que esto ya lo contestaste un poco, Guillermo, pero te la voy a preguntar nuevamente a ti. Lupita Alcudia nos dice, si sabemos que la adaptación es esencial en este tiempo de pandemia, ¿por qué muchas empresas aún así cerraron? ¿No estaban económicamente preparados o sus negocios no pudieron adaptarse a la nueva normalidad? Es una pregunta muy válida, la de Lupita, maestra, porque la adaptación es una obligación para las que para las que van a sobrevivir, pero hay unas que no les alcanzan los recursos para lograr su adaptación. No les alcanzan sus recursos económicos o sus recursos de infraestructura o sencillamente la liquidez.
Ahora en tiempos de crisis se dicen que las empresas necesitan tres cosas: liquidez, liquidez y liquidez. No puedes pasar una crisis sin liquidez. Y esto, pues si no tienes los ahorros para salir, como en nuestro caso, tuvimos que entrar al sistema financiero a prestar dinero. Y se prestaron varios millones de pesos para poder sostener la empresa. Pero solo te prestan dinero si tienes buenas notas financieras, si tienes una trayectoria, si tienes un historial crediticio, si tienes a tus empleados dados de alta en el Seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son muchos los elementos que conforman la posibilidad de que puedas sí unirte a la ola de cambios que demanda los nuevos hábitos de consumo, o de plano tener que cerrar las puertas. Gracias, Guillermo, por ayudarnos a ver estas aristas. Bea, Angélica Maldonado nos prepara una pregunta que dice: ¿cómo has manejado la comunicación organizacional dentro de tus unidades, dentro de tus áreas de trabajo, y cuál ha sido el mejor método de colaboración y de comunicación para con los colaboradores? Mira, algunas áreas sí las pudimos emigrar o tener de alguna manera home office, pero yo creo que lo principal o lo que mejor pudimos hacer es organizar nosotros mismos. Se pusieron en prioridades, al menos por Canvas, pusimos en prioridades un poco personales de quién sí tenía la posibilidad de a lo mejor acudir presencial y cubrir las acciones o las cosas que se tenían que hacer de modo personal o de modo presencial, ya sea a lo mejor algún trabajo que tenga que ver directamente con las maquinarias, que pues no las podemos mover, ¿no? Y las personas que a nivel personal se les dificultaba porque a lo mejor tenían que quedarse con los niños, o a lo mejor no podían salir, o lo que sea que tenga que ver con la pandemia. Creo que lo principal, y es algo que a mí me dejó muy satisfecha, es que el mismo equipo se organizó, se puso de acuerdo, y entre ellos ya nos compartieron cómo quedaban los horarios o temas de cómo se movían los puestos o las actividades que se iban a hacer en la empresa, pero entre todos nos organizamos siempre buscando el bien, y sin modo o sin formas de buscar cómo perjudicar, ¿no? Siempre era como el cómo ayudarnos. Y a lo mejor sí, no lo sé, por decirte algo, ¿no? Adriana a lo mejor no podía salir porque pues, sus hijos ya no iban a la escuela, entonces ya no podía trabajar en la mañana y se tenía que quedar para ver que ellos también estudien y que ellos continúen la escuela. Pues a lo mejor y Adriana nos ayudaba en un tema de home office o algo que sí podía ayudarnos desde casa sin perjudicarla, ¿no? Entonces sí trabajamos mucho eso. No fue sencillo, creo que sí nos llevó cerca de 2 días el cómo organizarnos y ver cómo hacíamos todo para que las cosas puedan seguir funcionando, ¿no? Porque al final de cuentas, si no se vendía, pues por mucha organización que tuviéramos, si no había ventas, pues no íbamos a poder hacer nada, ¿no? Y nos terminamos perjudicando todos. Y abundando en esto, Elida Hernández nos pregunta: ¿las empresas han cuidado aún más a su personal y se humanizaron a raíz de la pandemia, desde tu visión? Yo creo que sí, y además le agregaría que también aprendimos a cuidarnos, ¿no? Porque a lo mejor no contemplábamos algunos temas, a lo mejor la sanitización, que hoy en día creo que todo el mundo ya sabe que es pasar un filtro sanitario, pero a lo mejor antes de pandemia no lo contemplábamos o no lo teníamos en cuenta. Pero sí creo que las empresas se humanizaron un poquito más, y creo que también nos sirvió a lo mejor para darnos como esta pequeña sacudida de también valorar lo que tenemos y también valorar al equipo y la gente que está con nosotros. Gracias, Bea. Guillermo, tengo una por aquí que me queda claro que va dirigida a ti. Dice: en el caso del área restaurantera, con la migración del servicio tradicional de comedor al delivery, ¿bajó o aumentó la demanda de consumo en la pandemia? Aumentó el delivery, aumentó lo que es el envío de servicio a domicilio. Obviamente disminuyó significativamente en más de un 50% el consumo en mesa, en restaurantes. Pero aquí el tema es que disminuyó, disminuyó es decirlo muy generosamente,
desaparecieron la rentabilidad de los restaurantes. Trataré de explicarme. Un restaurante tradicionalmente vende o gana dinero atendiendo y vendiendo un servicio en sus mesas, porque tiene una mezcla de productos desde las entradas, la coctelería, los caldos, las sopas, el plato fuerte, los postres, el café, el digestivo. Esa mezcla de productos, esa mezcla de insumos más el servicio es donde hace dinero un restaurante. Si además de eso proporciona un sistema de pick-up, que es ir a buscarlo, o delivery, que es enviarlo, pues esa es una utilidad chiquitita, marginal, sobre la utilidad con la que está trabajando. Entonces, tienes la utilidad de tu restaurante y la utilidad marginal del servicio a domicilio. ¿Qué sucedió en pandemia? Que se pierde por completo el piso, que se pierde por completo el cimiento que se construye, donde se construye la utilidad de un restaurante. Y esta que no tiene esa mezcla, porque no te estoy vendiendo coctelería, no te estoy vendiendo yo los postres, no te estoy vendiendo las aguas frescas, etcétera, es donde menos utilidad hay. Pues puedo vender bastante, pero no me da para sostener la infraestructura en un restaurante. Entonces, ha sido un tema de discusión en nuestro sector, de análisis, porque hay muchos segmentos. El médico es otro, el segmento de hospitales, que pareciera que en pandemia son los que más están ganando dinero, y no es así. No ha sido nada rentable para los hospitales estar atendiendo el COVID. Entonces, vaya, eso es un análisis particular, pero son muchas veces falsas impresiones que tenemos. Entonces, la respuesta es sí, hay más venta de servicio a domicilio con nula utilidad. Estamos en un estatus de sobrevivencia todavía en el sector alimentos en el estado de Yucatán. Que por supuesto, yo pensaba ahora como consumidor, o sea, cuando llegas al restaurante con sed, pues te sale más caro, ¿no? O cuando sales en ambiente de amigos, pues te sale más caro porque pides, no sé, algo de tomar y luego otra cosa y el postrecito. Y si es cierto, el pedir a domicilio se vuelve diferente, que además yo creo que también la incertidumbre en muchas familias de no saber si llegamos a fin de mes, sino yo saber si al final del mes hay trabajo, también inhibió mucho tiempo el consumo. Y nos vamos a trasladar un poquito al tema restaurantes, que sabemos que ya hay gente que acude, que con todas las medidas y tal, y me queda claro, y Víctor Mendicuti nos lo plantea aquí muy bien, ¿no? O sea, pues la parte de tu personal, tú ya sabes cuáles son los protocolos y son muy claros y los siguen, pero ¿qué pasa con los clientes? ¿Cómo logras proteger a tu personal cuando no todos los clientes se cuidan de la misma manera y pues vienen a comer y entonces y a tomar algo, ¿no? ¿Cómo se le hace? Mira, pues estamos bien informados de fuentes que ya calificaron los procesos, ¿no? Afortunadamente, la FDA en Estados Unidos fue muy pronta desde el año pasado en observar los sistemas de contagio por el tema de alimentos. Recordar que la pandemia en Estados Unidos comenzó 4 meses antes que llegara a Yucatán, por lo que cuando nosotros nos tocó abrir después del verano del año pasado, pues en Estados Unidos ya tenían 8 meses de estar evaluando estos procesos y estos protocolos. Entonces sí fue importante transmitirle eso a nuestros colaboradores, cómo se tienen que cuidar, cómo se tienen que aprender a cuidar. Y todas estas medidas sanitarias, lo dijo Bea hace un momento, fueron extraordinarias en la empresa, decía yo hace un rato, que genera valor, porque esto es un valor de conocimiento que en nuestro caso, pues hace un año teníamos a 1,300 colaboradores, se lo llevan a 1,300 familias a sus casas e implementan todo este sistema de saneamiento, de buenas prácticas para no contagiarse. Hemos tenido un par de clientes, la verdad es que
no sé si valdría la pena mencionarlo, porque creo que han sido 2 en toda la pandemia, que han querido entrar sin cubrebocas. Bajo ninguna circunstancia se les da acceso. Uno dijo que si no dejábamos entrar, lo llamaría a la policía. Nosotros le ahorramos la llamada y fuimos nosotros los que hablamos a la policía. Porque ante una pandemia no puedes estar utilizando tus propios criterios ante la autoridad sanitaria. En una pandemia la autoridad sanitaria es la autoridad, y no hay más que eso. En realidad, al menos en nuestra experiencia, nos hemos topado con clientes, 1, sumamente responsables, y 2, que sí están auditándonos, es decir, que sí se dan cuenta cuando un cliente que no pasó la temperatura y se le muestra y se le vuelve a tomar la temperatura y no pasó la temperatura y se le remite en la puerta del establecimiento, la gente que está consumiendo lo agradece y eso genera confianza, ¿no? Pero no estamos nada más que siguiendo debidamente un protocolo sanitario. Mira qué importante es esto que dices, Guillermo, porque me hiciste recordar otra cosa. Al principio, sobre todo cuando todavía no entendíamos muy bien cómo funcionaba el tema de si comprar fuera o no, quienes estamos más temerosos, pero se nos antojaba, por ejemplo, un taquito al pastor, pues ahora sí que nosotros en el súper comprábamos San Edmundo, ¿no? Y hacíamos los taquitos al pastor en casa. Después, cuando nos soltamos un poquito ahí, San Edmundo, si no lo han probado, son productos garantizados aquí por el señor Guillermo Mendicuti, que son una delicia además para preparar en casa. Y de ahí pasamos al, oye, un día nos topamos con, oye, hoy queremos pedir algo, y con miedo y con bebés en casa, decíamos, ¿y a dónde pido? Pues, ¿dónde es ir a la segura, no? Donde sabes que todo es limpio, que todo es inocuo, y entonces nos pedíamos una pizza trompos o un postre a ciertos lugares, ¿no? Porque qué tan importante es el buen nombre para decir, oye, pues aquí nos van a cuidar, y no porque estemos yendo al restaurante a verlo, sino porque conocemos la calidad y también la cultura empresarial que hay. Y vea, me voy contigo, gracias Guillermo, me voy contigo con la última pregunta de quienes nos ven, y también te lo voy a formar ahí un poquito en combo, que nos regales los últimos segundos de tu transmisión de hace un ratito que se nos cortó, además de esta pregunta, y además nos compartas un consejo final para nuestra audiencia. La pregunta es, algo que tú decías al inicio, ¿cómo romper este tabú de creer que el RP es solo el que trabaja en el antro o en el bar? ¿Y cómo entender que la labor del RP es por todos lados y a 360 grados, como decía Guillermo? Sí, no, muchas gracias, una disculpa por el corte de hace un ratito, nos cortamos la inspiración, pero mira, yo creo que es un trabajo de todos los días, y creo que hoy también, creo que todos los días construyes, creo que todos los días aprendes algo diferente, y algo que creo que nos ha servido o que a lo mejor no nos damos cuenta es que todo lo que hagamos, todas nuestras acciones, para bien, para mal, lo que digamos, la forma de pensar, la forma que nos comuniquemos, creo que todo es un conjunto de unas acciones o de cosas que nos van a llevar, o de cosas encaminadas que nos van a llevar a un resultado. Como bien decían hace un momento, ¿por qué decidimos o no pedir de trompos, ¿no? A lo mejor se te antoja tu pizza al pastor y pides una a domicilio, pero sabes que tienes esa confianza de que te va a llegar, ¿no? Y es un tema de lo que han ido construyendo. Creo que al final de cuentas una marca no es pues solo el logotipo y ya está, ¿no? Creo que una marca es un conjunto de cosas que ha hecho a lo largo de la historia de su vida, desde que se concibió hasta el momento en el que estamos, pero creo que eso habla tanto del empresario o del emprendedor, que en su momento fue emprendedor, y de la empresa, y sobre todo de todos los colaboradores, que en su momento platicamos de quiénes son los públicos que debemos de cuidar. Pues habla al final de cuentas de todo, ¿no? Pero sí creo que allí podemos seguir construyendo. Y yo creo que continuando un poquito con lo que nos mencionabas, yo creo que para cerrar también me gustaría, si me lo permites, y es que creo que debemos de considerar que en esta famosa construcción de las relaciones públicas, como persona o como nos vamos a guiar o a llevar, yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta el valor de nuestra palabra, que creo que es algo súper importante,
que siempre tenemos que tener en cuenta o siempre ser fieles a nuestras capacidades. Digo, si hablamos de la empresa, o a lo mejor vas a brindar algún servicio o vas a hacer algo, yo creo que siempre tenemos que ser fieles a las capacidades que tenemos, tanto productivas como intelectuales y como de tiempo. Y por supuesto que seamos conscientes de que también de repente es válido decir que algo no lo dominas o que algo no lo sabes hacer, o simplemente algo que te dijeron, que a lo mejor no tienes idea de qué te hablan, pero probablemente lo puedes investigar, ¿no? Yo creo que en resumen o sí me gustaría invitarlos a todos a aprender a decir sí cuando es sí y aprender a decir no cuando es no, y que también es válido cuando algún cliente o cuando algún proveedor o algún colaborador te preguntan, te dicen o pasa algo, y si no lo sabes, con la franqueza que te caracteriza, decir, híjole, no lo sé, pero lo puedo aprender, lo puedo investigar o dame, no lo sé, X tiempo y puedo seguir viendo de qué forma seguimos construyendo esto, ¿no? Creo que al final de cuentas y en resumen, todas estas acciones que vayamos haciendo, que vayamos encaminando a lo largo de nuestra vida, de nuestro emprendimiento o de donde nos movamos, es lo que va a construir tu persona o lo que va a construir esa confianza de la que platicamos en base a tus relaciones públicas. Entonces yo creo que es súper importante que aprendamos esto, ¿no? A decir sí cuando es sí y a decir no cuando es no. No pasa nada. De verdad no pasa nada cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no sé hacer eso que me dices, pero lo puedo aprender. Y creo que si es del lado de los clientes o incluso a los clientes también, si no lo sabes, hay que decir que no lo tienes, pues no lo tienes, no pasa nada, ¿no? Pero creo que hasta la gente te lo agradece y es lo que te va generando que la gente confíe más en ti y que sigamos construyendo un tema de relaciones públicas. Coincido contigo y te agradezco mucho la congruencia, la honestidad también y la claridad con la que nos lo dices. Vea, y bien dicen por ahí, no es lo mismo no que, uy, ¿qué crees? Siempre no, ¿no? Entonces hay que decirlo a tiempo, hay que ser asertivo a tiempo. Muchas gracias por la generosidad de compartirnos. Vea, Guillermo, ¿con qué cierras? ¿Qué le aconsejas a quienes hoy nos acompañan? ¿Qué les dirías? Está cerrado tu micrófono. Gracias. Perdón, que acá me cuatrapié con los botones. Algo por allá comentaba Lupita en su pregunta y de los cambios. Y decía Charles Darwin que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni siquiera la más inteligente, sino la que más rápido se adapta a los cambios. Y si algo estamos viviendo hoy es la palabra cambio. Y eso es lo único constante, el cambio. Estamos en momentos de oportunidad. Nada más habría que entender porque la oportunidad puede ser diferente, puede venir con un forro diferente, pero en el fondo propiamente es lo mismo. AC y después de y DC en la tira de tiempo de antes de Cristo y después de Cristo, hoy los podemos renovar en decir antes de COVID y después de COVID. Me parece que todos los que hoy tienen la oportunidad de formarse en una licenciatura están viviendo un tiempo extraordinario. Piensen en los que tienen 4 años de egresados, que todo lo que habían aprendido en la escuela, que todo lo que habían madurado en el mundo laboral, hoy muy probablemente ya es inválido. Hoy probablemente es volver a recomenzar. Entonces, ustedes que están en esta etapa tienen una oportunidad extraordinaria porque es borrón y cuenta nueva para muchas cosas, para muchas formas de participar, para muchas formas de trabajar. Y aquí tienen una oportunidad que pueden aprovechar si van incluyéndose en el mundo laboral. Ya lo había comentado la maestra y sigue siendo una recomendación para mí válida. Las empresas necesitan hoy a personas con determinados valores y la experiencia que tengas como joven, que tengas por esta pandemia, que tengas para ver qué te dejó a ti en aprendizaje, porque hay lecciones para todos en esta pandemia. Eso es un conocimiento
que hoy lo necesitamos en las empresas. Lo necesitamos incrustado en las empresas. Necesitamos una actitud totalmente del sí y con resiliencia. Y esto, pues ha habido una, no quiero usar la palabra purga, pero sí una criba laboral y profesionalmente, porque la pandemia ha puesto de rodillas a muchas personas en grados de estrés, en grados de paralización y de miedos. Y no los culpo, y comprendo la gravidez de la situación, pero esto abre oportunidad para quienes hoy con este conocimiento y sobre todo ustedes que están escalando en la vida económicamente activa, lleguen con esa reflexión, lleguen con esta resiliencia y lleguen con esta actitud. Se les necesita también en el sistema productivo. Muchas gracias, Guillermo. Bea. Muchas gracias. Nos hablabas ahora, Guillermo, de grandes oportunidades. Gran oportunidad ha sido el día de hoy escuchar a dos líderes como ustedes. Dicen por ahí que un líder es aquel que si voltea hay alguien que lo sigue. Y cuando además son generosos en compartir, en transmitir, en ahorrar, como decía Bea hace un rato, en ahorrarle pasos a muchos, diciendo, mira, esto es por aquí y esto funciona y esto no tanto, y en este momento, además de cambios, se puede hacer por estos lados, se agradece muchísimo más. Ha sido un honor compartir con ustedes y les cedo el espacio al maestro Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Adriana. Yo quisiera rápidamente mencionar 3 reflexiones con las que yo me quedo, que tienen mucho que ver con esta construcción de relaciones. La primera es que precisamente las relaciones con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros propios colaboradores, es un ejercicio que se construye, se fomenta y se cultiva permanentemente como si fuera una planta. Y precisamente generar estas relaciones sólidas, don Guillermo mencionaba, con nuestros grupos de interés, con nuestra amplia gama de stakeholders, es la principal fortaleza para poder afrontar situaciones de crisis, pues como bien se ha mencionado, nos ayuda a establecer vínculos de confianza, de sentido de pertenencia, de identidad con lo que somos y con lo que hacemos. Y por último, fomentar una cultura organizacional fuerte y que además sea compartida por todos los miembros de nuestra organización, es nuestro principal activo como carta de presentación, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, ¿no? Con estos stakeholders. Pues muchas gracias a nombre del Centro Universitario República de México, del mío personal. Agradezco mucho la gentileza de nuestros invitados por acompañarnos a este foro. Muchísimas gracias al licenciado Guillermo Mendicuti, a la licenciada Bea Ortiz, por compartir estas experiencias y estas reflexiones con nuestros alumnos, que no tengo duda que serán de muchísimo provecho. También muchísimas gracias, maestra Adriana, por guiarnos en este foro con tus atinados planteamientos, pero mucho más por tu calidez humana y por tu dedicación. Muchísimas gracias también a nuestros alumnos del Centro Universitario República de México que nos acompañaron esta noche vía Facebook, por sus planteamientos también, por su participación. Tenemos una lista enorme de preguntas que sin duda estaremos pasándoles posteriormente a nuestros panelistas. Y pues con esto damos por terminado este foro, deseándoles a todos muy linda noche y un estupendo fin de semana. Muchísimas gracias.